Ya, John, ya está, bueno, estamos grabando la reunión, vamos a esperar que se una. Voy a dejar de grabar un momento para algunas coordinaciones, pero ok. Muy bien, muchas gracias por participar en esta primera reunión. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Estamos ahorita con pocos representantes, pero espero que en el transcurso de la reunión se sigan sumando más. Estamos con Dante Rojas de Senati, Fiorella de Pucallpa Amazon Tours y Miguel Mogollón de la Dircetur San Martín, ¿no? Entonces, dos representantes de Ucayali y uno de San Martín. Bueno, esta es una primera reunión de trabajo en relación al servicio de consultoría sobre diseño de productos turísticos que vamos a tener en ambas regiones con John Cole y Carlos Rosero del consorcio PUP o PEPA, que estamos trabajando con ellos, este servicio de consultoría, ¿no? Em, este trabajo es bastante importante en el marco del proyecto Circulando en la Amazonía, porque nosotros dentro del proyecto queremos lograr el desarrollo de productos turísticos que involucren los frutos amazónicos con los cuales estamos trabajando. En un momento también les contaré un poquito más ampliamente de eso, como solamente como para recordar. Y nada más ahora quería presentarles un poco a John Cole y a Carlos también. Em, John Cole es director de PUP, especialista en gestión de uso público y especialista en interpretación del patrimonio. Es profesor en la Universidad de Costa Rica, tiene una carrera de gestión ecoturística y ha escrito varios libros sobre planificación, gestión de uso público y sobre interpretación. Él es de nacionalidad costarricense, estadounidense, por eso lo escucharán un poquito ese escondejo norteamericano, pero eh, eh, ahora me gustaría dejar la palabra a John para que también presente a su equipo de trabajo. Muy bien, muchas gracias, Maritza. Pues mi equipo de trabajo no es nada más que mi persona y Carlos Rosero, quien es a mi par digital. Carlos es colombiano y comenzó como guía de alta montaña, pero ha ido mucho más alto que la montaña más alta. Trabaja con una ONG internacional que se llama OPEPA, que es la Organización para la Educación y Protección Ambiental. Y ahora yo creo que puedo describirte como un especialista en desarrollo comunitario, especialmente en área de turismo y interpretación. También trabaja con parques nacionales de Colombia en la promoción de la interpretación dentro del sistema de las áreas protegidas allí. Ahora, el consorcio PUP para el Patrimonio Global es una ONG internacional y se especializa en trabajar con comunidades para lograr una mejor gestión de patrimonio natural y cultural, lo que a veces llamamos biocultural, a través de un enfoque holístico. Entonces, una de nuestras especialidades es la elaboración y uso de diferentes herramientas, enfoques, y procesos en esto. Entonces, ayudamos a diferentes organizaciones elegir y aplicar diferentes metodologías participativas para lograr lo dicho. Y OPEPA, la organización, pues su misión es básicamente promover la educación y la protección ambiental. Su nombre es muy obvio. Y lo que vamos a compartir con ustedes hoy, y todos los videntes de la grabación en el futuro, es un proyecto que realizamos a finales del año pasado y al inicio de este año en Colombia, con el gobierno de Colombia, que es un proyecto que se llama Coequipos, donde se juntaron operadores nacionales con comunidades para realizar emprendimientos comunitarios turísticos. Y ese tipo de mentoría de los internacionales o los operadores nacionales
para que las comunidades puedan aprender más sobre el desarrollo turístico y también que los operadores nacionales e internacionales tuvieran un productor de mayor calidad comunitario en Colombia. Entonces, otra vez eso fue facilitado por el gobierno y OPEPA y PUP trabajamos juntos en facilitar o acompañar a estas parejas, estos coequipos de operador y comunidad en su elaboración de los productos turísticos que buscan. Entonces, Carlos, a quien le voy a pasar la batuta en un segundo, les va a contar la historia de uno de esos operadores locales, son esas comunidades, y cómo ellos pasaron por los diferentes pasos en este proceso, los mismos pasos que vamos a aplicar en este proyecto aquí en Perú. Entonces, habiéndolo dicho, sí, Carlos, entonces te toca la palabra. Muchas gracias, John, Maritza, pues mucho gusto y es un placer estar con ustedes también. Me emociona mucho encontrarme con ustedes la próxima semana. Esto va a ser bien, bien interesante. Y sí, pues ya como les mencionaba John y Maritza, hemos hecho un trabajo desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, acompañando como diversos actores del turismo comunitario en Colombia, ayudándolos como en el diseño y la implementación de productos turísticos. Y unos años para acá, desde el 2010 exactamente, hemos venido haciendo como toda la labor de incorporar los principios de la interpretación del patrimonio en estos productos para hacerlos diferentes y que marquen diferencia en relación a los productos de turismo convencional o tradicionales. Entonces, como decía John, vamos a compartirles una experiencia de un proceso que hemos hecho completamente con una comunidad y bueno, pues estoy listo para mostrar esta pantalla y compartirles esta presentación. Bueno, ante todo me gustaría saber si están viendo la pantalla. ¿Confirmar? Sí se ve, Carlos. Sí se puede ver. Bueno, perfecto. Entonces, un segundo y ya comienzo con esto. Bueno, pues el diseño de productos turísticos interpretativos pues surge como una iniciativa, como ya les estaba diciendo, de incorporar este tema de la interpretación al diseño de productos. No me quiere andar. Un momento. Ya, gracias. Bueno, el programa de fortalecimiento, pues, como les decía, es un programa que fue diseñado por el consorcio PUP y por OPEPA desde hace más de 7 años y lo hemos venido implementando en Colombia con mucho éxito. El objetivo de esto es fortalecer las competencias de los prestadores de servicios turísticos en el diseño e implementación de productos interpretativos que adopten o que cumplan con buenas prácticas de sostenibilidad, de calidad y sobre todo también de seguridad para favorecer la experiencia de los visitantes. Este programa tiene 4 fases. Una fase de planificación, que es la que nosotros vamos a abordar con ustedes en esta primera etapa, y posteriormente se desarrollan unas fases de capacitación, que es donde se entrena o se capacita a los guías. Se implementa en la tercera fase, es como hacer la implementación de todos estos proyectos o todos estos productos que se han diseñado y que las comunidades han recibido capacitación, se implementan o se acompañan en la implementación, y la cuarta fase también va a un seguimiento en las conformaciones de redes locales de turismo comunitario. En este orden de ideas, pues nosotros vamos a trabajar como en esta primera fase que tiene que ver con todo el proceso de planificación. Y pues el fortalecimiento de las capacidades de los prestadores de servicios en usar la interpretación como esa herramienta de planificación para mejorar la experiencia de visitas
del visitante y de resaltar los mensajes interpretativos de mayor importancia para la región. Los objetivos específicos, entonces, articular los esfuerzos de los actores en torno a la actividad turística. También introducir nuevos conceptos acerca de la interpretación, y esto es muy importante porque realmente muy pocas personas en el turismo usan la interpretación debidamente. Entonces, tratar de homologar o de hacer estandarizar los conceptos interpretativos y también darlos a conocer correctamente es parte de nuestro ejercicio. Elaborar un marco interpretativo local va a ser uno de los aspectos bien importantes de nuestro proyecto y facilitar pues la actualización, rediseño o diseño de nuevos productos turísticos. Ese también es uno de nuestros objetivos en este rol. Como resultados previstos, tenemos pues el desarrollo del capital humano. Finalmente es a ellos a quien va dirigido, a ustedes, mejorando sus competencias y habilidades para diseñar e implementar productos turísticos interpretativos, también llevando esto hasta un cumplimiento con estándares de calidad a nivel internacional, en pro de la experiencia de visita en la que nos basamos y sobre todo innovar y generar como entre los prestadores de servicios turísticos herramientas para diseño y rediseño de productos hacia futuro que queden como todas estas competencias puestas en los prestadores. Entonces, a partir de este momento les voy a comentar cómo nosotros hicimos esto en el Golfo de Tribugá, y tiene que ver con un sector muy bonito del Pacífico colombiano, Nuquí, y de una red de turismo comunitario que se llama La Cumbancha, turismo alternativo. Entonces, Nuquí está en el área del Pacífico colombiano y tiene una característica especial, y es que ahí en este golfo, en el Golfo de Tribugá, está proyectado a ser un puerto gigantesco donde pudieran llegar embarcaciones de gran calado con muchos productos, sobre todo de la China, que pudieran entrar hacia el interior del país por medio de carreteras. En ese sentido, la comunidad se organizó para defender su golfo, sobre todo todos los cinturones de manglar que hay en esta zona, para tratar de cuidarlos, porque pues de ellos depende pues la pesca, depende también el turismo, depende muchas actividades económicas, artesanales, poblaciones indígenas que viven ahí. Entonces ellos quisieron reunirse y comunitariamente designaron al Golfo de Tribugá como un distrito regional de manejo integrado, protegiéndolo así de esos intereses económicos gigantes que estaban proyectándose. Es una lucha que las comunidades aún le están dando. Está ubicado en el departamento del Chocó, al occidente de Colombia. Es un departamento con unas características pluviométricas increíbles, o sea, ya llueve todo el tiempo, cae muchísima lluvia y además pues hay una considerable como el Chocó biogeográfico que llega hasta Perú incluso, unas selvas grandísimas, inaccesibles, solo a veces por ríos se puede entrar. Por eso también el tema de la carretera era un tema complicadísimo para la comunidad protegiendo esto. El Golfo de Tribugá pues es el golfo más extenso de Colombia en extensión y comprende uno de los parques, acá donde estoy señalando, más bonitos que tiene el territorio colombiano, que es el Parque Nacional Natural Ensenada de Utría. Nosotros hicimos este proyecto en 5 municipios, Jurubirá, Tribugá, Nuquí, Panguí, Coquí. Estuvimos trabajando en estos 5 municipios y el proyecto que les vamos a contar pues es el desarrollo de esto. El Golfo de Tribugá, como les decía, con el Parque Nacional Ensenada de Utría, tiene un componente natural y cultural impresionante, habitado por comunidades indígenas, habitado por comunidades afrodescendientes, también por muchos colonos que han llegado desde el interior del país y obviamente pues por toda la fauna y toda la flora que compone como estas grandes selvas del Pacífico colombiano. Sin embargo, pese a toda esta riqueza patrimonial, tanto cultural como natural, encontramos que son pueblos muy abandonados, de alguna manera olvidados, si se podría decir, por el Estado,
que pues no llega, no alcanza a llegar con todo lo que se debería llegar, educación, servicios públicos, no alcanza salud, no alcanza a ser suficiente. Es un pueblo, pues Nuquí, Coquí, Panguí, todos estos corregimientos son pueblos muy, muy pequeños que tienen grandes deficiencias en lo público y en estos servicios básicos de salud y de educación. Sin embargo, la gente que allí habita son personas muy contentas, muy felices y tienen pues una de las riquezas patrimoniales más bonitas que es los paisajes, por lo cual han sido, digamos, atraídos muchos visitantes, no solo de Colombia, sino del exterior. Como les estaba diciendo, las condiciones de la ciudad, de los pueblitos no son tan buenos, incluso con todo el tema de las tsunamis, todo el tema que a veces que tiembla, que se asustan, la infraestructura no es buena y los sistemas de seguridad no son buenos. Pero pues ellos también han visto en el turismo un potencial interesantísimo para dejar, digamos, como sus prácticas cotidianas que tienen que ver con la cacería, con la tala de árboles, con la pesca a gran escala. Entonces están tratando de ver en el turismo una alternativa económica diferente. ¿Cómo hicimos nosotros este trabajo allá en el Golfo de Tiriugá? Primero que todo, y estos pasos son los que les vamos a mostrar a ustedes en este momento, lo que vamos a hacer con ustedes también. Hicimos una encuesta para lograr hacer una línea de base. Partimos de saber, primero, cuando llegamos allá, decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los prestadores de servicios turísticos o los otros actores que están vinculados al sector turismo? ¿Quiénes están? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Y qué es lo que hacemos exactamente? Para esto hicimos como unas encuestas de perfilamiento, donde, digamos, todos los actores que querían participar en el proyecto diligenciaron estas encuestas y con esto nosotros hicimos una línea de base que nos permitió contrastar al final del proyecto el crecimiento en estos sectores que tenían que ver como sectores comunitarios, sectores de comercialización, en el aspectos como empresarios y también en el aspecto de producto turístico. Entonces, había como estos 4 ámbitos grandes y sobre esos fue que manejamos las encuestas de perfilamiento o de línea de base. Una vez estuvimos allá, pues hicimos las visitas de campo con las comunidades, apenas nos sentamos. La idea era, hey, vamos a hacer los guiones. Todo el mundo quería empezar a hacer los guiones porque los senderos de alguna manera ya estaban perfilados, algunos ya tenían unos servicios turísticos ya muy consolidados, unos productos asociados a esos servicios bien estructuraditos y era que de entrada saliéramos a hacer los guiones. Pero entonces ahí encontramos como nuestra primera talanquera y dijimos, no, primero tenemos que empezar con la planificación. Vamos a hacer el marco interpretativo. Y esa fue como la primera parte, el primer trabajo que hicimos. El marco interpretativo, entonces, es un instrumento que nos permite o que contiene los mensajes más relevantes que el territorio se quiere dar a conocer a los visitantes o a los diferentes actores que llegan. Nosotros en la construcción del marco interpretativo lo podemos enfocar tanto que a turismo como a otras actividades que de pronto se pueden beneficiar del mismo, el ámbito educativo, el ámbito de comunicaciones, ámbitos incluso de conservación, de recuperación o de regeneración pueden ser aplicados al mismo marco interpretativo. Y el turismo es una de las áreas que se puede beneficiar. Desde lo municipal, el marco interpretativo también le puede ayudar al municipio, a las alcaldías, a la municipalidad, a perfilar también las comunicaciones que quieren dar a conocer de sus territorios, incluso a generar una identidad, lo que nosotros llamamos la esencia, a descubrir la esencia del territorio como tal. Y para ello, lo hacemos básicamente en tres momentos muy especiales. La primera es hacer una recreación histórica del
de la zona o el área donde vamos a trabajar, en este caso de San Martín y de Ucayali, vamos a hacer como los marcos interpretativos, nos vamos a enfocar en hacer una recreación histórica muy breve, muy enfocada a esos elementos o a esos eventos muy, muy especiales que han hecho que nuestro territorio sea como es hoy en día. Esos eventos históricos, personajes que han incidido o sucesos que han llevado a que nuestros territorios sean como sean como son hoy en día. También nos enfocamos mucho en la parte de los atributos, la ordenación de los atributos significativos sobre el territorio, o sea, qué es lo más representativo en nuestros territorios, tanto en lo natural como en lo cultural. Buscamos con esto destacar sobre otras regiones que estén cercanas o del país realmente qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que hace que nuestro territorio, nuestra cultura, nuestras poblaciones sean diferentes y que sean el motivo de visita de las personas que van a llegar a nuestros territorios o originar los mensajes que salen hacia la comunicación nacional o internacional para invitarlos. Entonces, en eso nos vamos a enfocar haciendo el marco interpretativo. Todo esto pasa de una manera participativa. La idea es que ustedes se involucren en la creación de este marco interpretativo, porque hay varias formas de hacerlo. Y una de las más sencillas es sentarnos desde las organizaciones que más o menos tenemos la metodología, los eruditos que más o menos tienen la historia y determinar esto. Pero la forma de hacerlo participativamente es que la comunidad apropia el marco interpretativo, apropia los mensajes porque ayuda en su construcción y además se ven reflejados en cada una de estas palabras que están montadas dentro del marco interpretativo. Entonces, va a ser un ejercicio muy bonito en el que podemos participar todos y que todos podemos validar entre sí. De entradita vamos a sacar lo que nosotros llamamos mensajes emergentes, unos mensajes básicos construidos con ustedes allá mismo en los talleres que nos van a dar, digamos, como el perfilamiento de cuáles son esos mensajes o esos temas o esas ideas que queremos proyectar hacia los visitantes o hacia la audiencia a la que le queremos dirigir estos mensajes. En el caso del Golfo de Tribugá, todos los mensajes los dividimos como en dos grandes grupos. Uno de esos grupos era el aspecto cultural que tenía que ver con la mezcla de saberes, sabores, olores, música y raza, sobre todo porque hablábamos de los indígenas, de los españoles y de los afrodescendientes que llegaron a poblar toda esta región del Pacífico colombiano y dieron a lugar una cultura fantástica que hoy en día es muy famosa en Colombia y se proyecta hacia el mundo. Pero también desde el aspecto natural, empezamos a ver que era una de las regiones con mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta. También vimos cómo de las 10 especies que existen en Colombia de manglar, ahí encontramos, o de mangle, ahí encontrábamos a 7 de estas especies. Para ellos es muy importante que estos manglares o estos cinturones, áreas naturales, son como una salacuna para las ballenas jorobadas. También encontramos aguas termales y entonces para ellos y para la gente era, oiga, ¿cómo es que hay aguas termales en estas playas? O sea, ¿cómo es posible que pueda haber un cinturón de aguas termales en las playas de Tribugá y de Jurubirá? Entonces todos estos aspectos empezaron a ser como muy relevantes para la comunidad y quedaron ahí plasmados en este marco interpretativo. Como estos mensajes emergentes. Luego nos reunimos en unos comités muy pequeños a elaborar y a redactar estos mensajes de una mejor manera para con esto poder construir ya el marco. Unos mensajes mucho más elaborados, mucho mejor redactados que nos permiten empezar a llegar a construir como en un edificio, en un gran edificio, en una gran casa, donde el patrimonio son los cimientos, luego se proyectan nuestras esencias como el gran techo, pero ese techo no puede estar sostenido sin unas vigas y una columna. Esas vigas son los esfuerzos y procesos
naturales que crearon este lugar como es, tanto en lo cultural como en lo natural, pero también soportados por esas columnas que son nuestros mensajes interpretativos. Y tuvimos el guión, perdón, el marco interpretativo, que es un instrumento que está vivo, se sigue evolucionando en este momento. Ese marco interpretativo que se creó ya hace más de 4 años, va en su versión 9 y cada vez que ellos lo revisan, lo ajustan y lo siguen adaptando, cambiando como algunos mensajes o potenciándolos o volviéndolos mejores. El marco interpretativo pues no solamente se usa en sectores, en Colombia, en la gran mayoría de parques nacionales se está tratando de hacer marcos interpretativos, sino que es una forma de crear estos mensajes que se adapta o se adopta desde los Estados Unidos. También hay marcos que se han hecho en Portugal, en Panamá. O sea, no es una metodología nueva, no es nada que nosotros nos estemos inventando, simplemente lo estamos apropiando y lo estamos llevando para construir el de estos 2 territorios en los que vamos a trabajar en Perú, tanto en San Martín como en Ucayali. En el Parque Nacional Cocuy fue el primer parque en Colombia donde se hizo el marco interpretativo, y este que les estamos presentando, que es el Golfo de Triuga. Entonces la gente seguía diciendo, oiga, bueno, ahora sí vamos a hacer los guiones, ya tenemos el marco interpretativo, ya tenemos los mensajes, ahora sí podemos los guiones. No, un momento. Hay que entender primero cuál es la razón de ser, cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestro propósito con lo que estamos haciendo. Y para eso tenemos un ejercicio muy interesante que está basado en el Ikigai, que es una, digamos, forma o una manera oriental de encontrar lo que nos mueve, lo que nosotros somos como nuestra esencia, lo que amamos, lo mezclamos con lo que el mundo necesita, por lo que nos pueden pagar y en lo que somos buenos. Y eso nos va a ayudar a encontrar la pasión, la misión, la vocación y la profesión. En este ejercicio es bien importante porque incluso nosotros, cuando estamos trabajando con las comunidades, empezamos a encontrar que hay personas o hay organizaciones que realmente son muy buenas en algo, pero ni siquiera ellos mismos se han dado cuenta que son muy buenas en eso. Entonces, esto nos permite encontrar como la razón de ser de cada organización, si están en donde deben estar o si se pueden empezar a perfilar desde otro momento o desde otro ámbito. Esto con el fin de ayudar a fortalecer las cadenas de valor del turismo en cada uno de los territorios. Este ejercicio es muy chévere porque también ayuda no solamente a las organizaciones a encontrar su razón de ser y cómo se están proyectando dentro de su comunidad y cómo se pueden apalancar en otras organizaciones de la comunidad para hacer un territorio o un sector turístico muy fuerte, sino que también nos ayuda a proyectar hacia futuro en cómo podemos mejorar como comunidad. Entonces el Ikigai pasa a ser también ese corazón central de lo que van a ser nuestros productos turísticos. Y una vez tenemos esto, ahora sí podemos empezar a pensarnos en los productos. O sea, una vez sabemos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que el mundo necesita, cómo lo podemos proyectar, entonces podemos empezar a pensar en unos productos bien elaborados que tengan mucho sentido, que nos guste hacer y con lo que nosotros nos sentamos cómodos, pero también que se articulen bien a la cadena de valor del turismo con otros actores del mismo territorio. Entonces, empezamos a pensar en productos y para esto, volviendo al caso de Triuga, se identificaron unos aspectos bien bonitos y unos productos bien interesantes. El primero tenía que ver con el tema cultural y de ahí sale el Territorio de Todos, que es uno de los guiones más bonitos que tiene el Golfo de Triuga, porque mezcla no solamente la interpretación en lo que es un sendero interpretativo, sino que también aplica para un restaurante que quiere mostrar dentro de sus, digamos, acciones o dentro de sus productos, componentes interpretativos, también una tienda de artesanías que puede adaptar este producto como tal, pero también un alojamiento que puede pensarse o repensarse desde la interpretación y proyectarse a lo que puede llegar a ser
digamos, un producto complementario. Entonces, donde los guías, los hoteleros, los de los restaurantes, los de los alojamientos, los de los artesanos, los transportadores incluso, trabajan todos en torno a un producto. Entonces, este fue como el primero de los productos. Obviamente tenía que haber un producto enfocado hacia la selva, hacia el Chocó biogeográfico, que tenía que ver con la observación de aves, con la observación de flora, de fauna, con la navegación. Había otro que tenía que ver mucho con la gastronomía entre el río y el mar, pero entendiendo también al manglar como ese fuente de alimento que tienen las comunidades allá y a la cual las personas podían llegar a visitar y entender cómo funciona. El de las termales que yo ya les estaba contando fue otro de los más bonitos productos que salió y tenía que ver mucho con la medicina. Entonces eran senderos que aplicaban mucho hacia las técnicas de medicina tradicional, donde las aguas termales con su contenido de azufre ayudaban también en estas curas que tradicionalmente se han dado en el Chocó, pero también se involucraban las plantas, los conocimientos de los indígenas y también de los afrodescendientes. Y obviamente arrancaba el tema de formas de la tierra como el paisajismo. Tercero, entonces ahora sí diseñemos los productos. Pero para eso nosotros entramos con cuáles son los elementos fundamentales de nuestra organización. Y para ello usamos un instrumento fantástico que nos parece muy chévere, que es el Canvas. El Canvas, partiendo desde el Ikigai, o sea, el corazón de este Canvas es el Ikigai, nos empieza a perfilar cómo son las metas SMART, o sea, las metas que nos como operadores nos debemos trazar, cuál es nuestro valor diferencial, cuáles son nuestros usuarios y clientes, nuestro patrimonio que queremos destacar, cuáles son las actividades que nosotros vamos a vender o que vamos a ofrecer, los servicios, también diferenciando las actividades de los servicios que a veces se confunden muchísimo, las tareas principales para lograr hacer exitosa nuestra iniciativa, cómo va a ser la comercialización de estos productos, cuáles son nuestros socios y claves y socios y aliados clave, cuáles son los recursos que necesito, todo el tema de costos, mi producto lo estoy vendiendo bien, cuánto voy a cobrar por ello y obviamente un tema de implementación. El Canvas nos va a ayudar mucho a esto. Hemos diseñado una herramienta en Canvas, un Canvas que está totalmente diseñado en Excel para que lo podamos trabajar en conjunto. Esto pues lo vamos a trabajar allá entre todos, donde cada una de las casillas está vinculada a una celda en Excel, a una pestaña en Excel que al final nos va a permitir entender todo el Canvas o todo el proyecto. Ese Canvas está amarrado a una evaluación. Cuando nosotros lo diseñemos, cuando ustedes lo elaboren, nosotros vamos a poder calificarlo y decirle, hey, en esto les hace falta un poquito, acá nos hace falta complementar con aquello, acá tenemos que consolidar mejor esta idea, estos costos no están bien elaborados, tratemos de estructurarlo de la mejor manera. La idea es que este Canvas quede muy bien hecho y para eso la evaluación del instrumento va a quedar súper bien montada. Cuando ya tenemos nuestros productos casi prediseñados, cuando ya tenemos como todo más o menos montado, ahora sí llegó el momento de elaborar los guiones. Y los guiones como tal son ese instrumento fantástico del cual pueden echar mano nuestros guías y nuestros colaboradores, los artesanos, las personas que nos colaboran en los hoteles, en los restaurantes, para poder efectuar o vender un producto o echar a andar un producto interpretativo bien bonito. Por eso, la participación de todos en la construcción de los guiones es muy importante, ensayarlos, mirarlos, entenderlos desde su... Los guiones tienen unos objetivos, están dirigidos a una audiencia, tienen que tener en cuenta el equipo, los equipos que vamos a usar, los tipos de atractivos o las actividades que vamos a tener, los proveedores, un formato muy bien diseñado. Lo empezamos nosotros a elaborar poco a poco con todos en borradores primero allá en los tableros, luego vamos a hacerlo en un formato mucho más elaborado donde nos quede el guión de cada producto muy bien montado. Estos formatos al final se los vamos a entregar a ustedes para que puedan seguir diseñando guiones y seguir montando guiones de productos
que ustedes están diseñando y que puedan seguir desarrollando. Esto, dentro de los guiones, pues vamos a encontrar cada una de las paradas, vamos a ver dónde las podemos desarrollar, cómo se implementa. Y aquí pasa algo bien interesante. Dependiendo del tipo de comunidad, y esto es algo que ya se empieza a proyectar al futuro, nosotros siempre vimos que dentro de nuestros talleres, la forma de entregar estos guiones a la comunidad se volvía un poco difícil porque nosotros somos de tradición oral. La gente que trabaja con nosotros, la comunidad que trabaja con nosotros, casi todas son de tradición oral. A veces tener un documento que cuesta mucho leer o que a veces es muy denso, que tiene mucha información, a veces es complicado. Entonces nosotros acá en Colombia también tomamos un camino que fue el de llevar estos guiones de manera oral y fue grabarlos en audios, y estas son ideas que empiezan a surgir, que seguramente ustedes van a poder desarrollar allá. No solamente el guión tiene la presentación escrita, puede hacerse de manera oral, porque así nosotros hemos aprendido a hacer la vida. O sea, nosotros, el desarrollo de nuestra vida, nuestro desarrollo cotidiano, hemos aprendido todo escuchando de nuestros padres, de nuestros abuelos, hemos aprendido a hacer las cosas haciéndolas, porque nos las enseñan, porque ensayamos, porque nos equivocamos, porque volvemos a arrancar, y eso es parte de nuestra, digamos, forma de aprender. Por eso, nuestros guiones podrían llegar, y en el caso de la Cumbancha fue así, llegaron de una manera auditiva, donde los pescadores podían llevar los guiones escuchándolos en sus tardes o en sus madrugadas mientras estaban pescando, las mujeres mientras estaban recolectando los frutos o las cosechas también se los llevaban. Hoy en día casi toda la gente tiene celular, casi todo el mundo está escuchando música en los audífonos, entonces fue bien interesante porque por medio de audios fue que la gente, los guías y las personas allá en Jurubira empezaron a ensayar los guiones. Amarrado a eso, pues va el diseño de los productos como tal, se hicieron unos mapas muy bonitos, unas ilustraciones bien interesantes. Todo esto obviamente fue financiado por algunas organizaciones, por el sector privado, Fundación Mar Viva, la municipalidad, pero también hubo agencias de viajes que apoyaron estas iniciativas. Se diseñaron y entonces, cuando ya teníamos todo montadito, nos reunimos todos en conjunto y dijimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya tenemos el producto, ya tenemos los guiones, ahora, ¿con qué vamos a seguir? Entonces, con esto estábamos casi que diseñando una hoja de ruta. Vamos a ponernos a trabajar en una hoja de ruta, una herramienta de planificación que ya tenemos como todos nuestros productos listicos, pero ahora cómo los vamos a implementar, ahora cómo los vamos a vender, ahora cómo los vamos a proyectar, que no se nos quede todo en cosas muy bonitas ahí guardadas en un anaquel, sino que podamos echarlas a andar. Para esto arrancamos con nuestra hoja de ruta y nuestro elemento, pues esa hoja de ruta estaba dividida en 4 grandes ámbitos. Primero, desde la organización. Nosotros como organización, ¿cómo estamos constituidos legalmente? ¿Cómo estamos involucrando nosotros a nuestros empleados o a nuestros colaboradores? ¿Qué nos hace falta para alcanzar, digamos, como esa formalización que nos hace ver como una organización formalmente constituida y que le da seguridad a nuestros futuros socios? Lo segundo de este gran ámbito era la cadena de valor o la comunidad. Cómo nuestra organización o cómo nuestro emprendimiento o nuestra iniciativa afecta a la comunidad y afecta a la cadena de valor. Cómo estamos involucrándonos correctamente, insertándonos dentro de la comunidad, dentro de este ámbito de la cadena de valor, apoyando y que nos apoyen para generar un producto que apoye el territorio y que ayuda a las comunidades. El tercero era desde el producto. El tercer ámbito tenía que ver
cómo nuestros productos no se quedan estancados siendo lo mismo, sino están a la vanguardia y están innovándose, se están actualizando, están mejorando todo el tiempo. Y eso también se proyecta en la hoja de ruta. Entender un poco la administración de riesgos, los protocolos y los procedimientos de seguridad que hoy en día son tan importantes para los visitantes y para las organizaciones. Y no solamente físicos dentro de la operación, sino también los financieros y los organizacionales. Fíjense cuántas organizaciones casi tambalearon, otras desaparecieron por el tema de la pandemia. Eso nosotros tenemos que empezar a ver que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, sino también entender que podemos ver otro tipo de alternativas, productos complementarios a lo que estamos haciendo. Y por último, obviamente las alianzas y la comercialización. En el ámbito de Jurubirá, la organización empezó a hacer alianzas con agencias de viajes de Medellín, de Bogotá. Palenque Tours es una de estas agencias que está apoyando al circuito turístico La Cumbancha, y esto fue muy importante para ellos porque eran las agencias de viajes nacionales, las grandes, las que traen turismo receptivo, las que les apoyan y les pueden ayudar a empujar, digamos, sus productos. Obviamente yo tengo que venderlos con responsabilidad y con calidad. Y esta alianza fue muy bonita. Entonces, entre La Cumbancha y Palenque Tours, una agencia de viajes de Medellín que los empezó a apoyar a ellos, y empezaron entre los dos a enviar turistas, a proyectarse de alguna manera internacionalmente y a moverse en ese ámbito. Entonces, Palenque Tours es la agencia de viajes que envía turismo, las personas a Jurubirá y a Nuquí. Ellos los reciben, hacen la operación con ellos y los devuelven satisfechos. Como les digo, todo esto en procura de la satisfacción del visitante. Entender cómo nuestro visitante tiene una experiencia de visita muy buena, se va agradable y que al final cumpla como uno de los principios de la interpretación, que el visitante al final pueda hacer algo por nuestro territorio, que pueda hacer algo desde lo que él sienta puede hacer, que se conecte emocionalmente con el territorio, con el producto, con la gente, con la naturaleza del lugar, para que después haga algo. Puede ser desde simplemente el voz a voz, enviar nuevos visitantes, pero yo he tenido turistas, hemos visto casos de turistas que hacen donaciones, que se van a trabajar como voluntarios, que se van y consiguen dinero, o que trabajan incluso en organizaciones que apoyan después este tipo de actividades turísticas y a las comunidades que viven de ellas. Entonces, eso es una parte importante. Bueno, creo que cumplí con el tiempo. Estamos ya, no sé si hay alguna pregunta mientras vamos. Sí, muchas gracias, Carlos. Muy clara tu presentación. Y de parte de los diferentes actores, aquí, bueno, principalmente está la DIRCETUR, está la academia, está las agencias de viajes representadas por Fiorella. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta metodología que vamos a trabajar y vamos a, de alguna forma, replicar aquí en Perú? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven factible, adecuado? ¿Qué le faltaría? ¿Qué, no sé? Espero sus preguntas o dudas o comentarios. Maritza, buenas tardes. Buenas tardes, Betty, adelante. Buenas tardes a todo el equipo que está ahora en la reunión. Muchísimas gracias por la espera. Yo todavía no volví a casa, sigo en la chamba. Entonces, de lo que puedo percibir de lo que el caballero acaba de exponernos, es toda una experiencia en realidad que nos va a obligar a adentrarnos a la propia comunidad, a los saberes ancestrales, a lo que representa la cosmovisión de los lugareños, para poder tener una información asertiva, ¿no? Eso es lo que yo veo. Sin embargo,
Sin embargo, de repente que todas estas herramientas para poder adentrarnos y aplicarlos, sea pues difundido con nosotros para poder tener el máximo provecho cuando nos acerquemos nosotros a la búsqueda de la información. Eso esperamos, Maritza, por lo menos en lo que yo puedo percibir. Claro, Betty. En realidad, es lo que está presentando Carlos, es un trabajo participativo, ¿no? Donde vamos a trabajar con todas estas herramientas y más que una cosa, digamos, dirigida, ¿no? Que él nos va a dirigir, nosotros tenemos que ser los coautores. Esa es la idea, ¿no? Ser los, sí, exactamente eso, ¿no? Los coautores de estos productos y cada uno de nuestros diferentes conocimientos, aportes, ¿no? Vamos a ir formulando porque en realidad se necesita. Y justamente para que nos explique un poco más acerca de los productos turísticos, voy a dar pase a John Cole para que nos amplíe un poquito más esta parte. Y más adelante, si volvemos a tener dudas o preguntas, continuamos con esta sección de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Maritza. Ya, brevemente, y para los operadores de turismo en la audiencia, esto no va a ser noticia nueva, pero mucha gente a veces confunde qué es un producto turístico. A veces los confunden con solo actividades o a veces solo con atractivos. Entonces, Carlos les enseñó el formato de un guión y el guión tiene muchos diferentes componentes. Entonces, yo tengo un pequeño esquema, una forma de entender un producto turístico que aprendí muchos años del Instituto Hondureño de Turismo y siempre lo mantengo cerca al corazón porque me gusta mucho cómo ellos lo conceptualizan y creo que ayuda. Entonces, un producto tiene que tener primero un patrimonio, ¿verdad? Entonces estoy usando un ejemplo de auroras boreales porque es algo muy probablemente ajeno de los peruanos, entonces uno puede verlo desde el punto de vista turístico, ¿verdad? Al menos que lo tienen en el sur de Perú, no sé si en el muy sur, pero ese es el fenómeno climatológico que se dan en los países. Creo que en el sur le llaman otra cosa, aurora australis, creo que es el nombre en el sur más hacia Antártica. Pero de todas formas puede ser cualquier cosa, un patrimonio, un atractivo, ¿verdad? Para mucha gente que ese es el producto, pero no, es mucho más que solo eso. Porque además de tener el patrimonio, tiene que tener acceso al patrimonio, ¿verdad? Porque si uno no puede acceder ni llegar al patrimonio, entonces realmente no es un producto, no es un patrimonio, un atractivo útil. A veces queremos que el acceso sea difícil y no fácil, entonces es otro tipo de producto igual. Pero si no hay acceso, no hay producto. Después de eso, hay que tener una actividad, ¿verdad? Una forma de interactuar, de conocer el patrimonio. Puede ser simplemente estar sentado en una mecedora viendo un paisaje, algo muy pasivo así, o puede ser saltando de un avión o subiendo un glaciar, ¿verdad? Cualquier sea, una actividad para conocer e interactuar con el patrimonio a través del acceso que haya. Entonces aquí podemos ver, observar la aurora boreales con binoculares, nuestra actividad. Y luego, para poder proveer la actividad, hay una serie de servicios. Algunos son esenciales, otros son de más, otros son de lujo, ¿verdad? Pero para poder realizar la actividad, tiene que tener transporte, un alojamiento, alimentación, guianza, medidas de seguridad. Hay toda una serie de servicios que salen que están en un espectro, ¿verdad? De crítico, necesario, hasta lujos, ¿verdad? Que no son necesarios, pero sí contribuyen a la calidad de la experiencia. Pero no existe una actividad que no tenga servicios de apoyo. Si existe una actividad sin servicios es porque usted está haciéndolo por su propia cuenta y no está en un producto turístico. Entonces, para ofrecer esos servicios hay que tener personal capacitado, ¿verdad? Entonces, cualquier producto también tiene personal capacitado, ya sean los choferes, los cocineros, los conserjes, los guías,
cuentacuentos, lo que sea, ¿verdad? Pero eso es otro componente crítico. Sin personal capacitado no tiene un producto que ofrecer ni vender a los turistas. Entonces ya pueden ver que hay básicamente una secuencia. Esto es primero tener el patrimonio, luego tiene que acceso, luego tiene que tener una actividad a través del acceso, conocer el patrimonio, luego tiene que servicios para apoyar la actividad y personal capacitado para apoyar los servicios. Y por fin tiene que tener promociones porque pueden tener el resto bien diseñado, pero si nadie sabe que está a la venta, nadie lo va a comprar y realmente no es un producto, por lo menos no un producto completo. Realmente eso es todo lo que quería mencionar, porque otra vez, muchas veces la gente confunde productos con solo actividades o solo un servicio. Por ejemplo, un sendero. Un sendero no es un producto. El sendero es solamente un servicio de acceso, realmente. O un centro de visitantes o un teleférico, ¿verdad? Todo eso no son productos en sí. Pero a veces los otros componentes del producto son menos visibles. Entonces, el guión que nosotros usamos contempla todos esos aspectos, obviamente en mucho más detalle que solo estas palabras, desglosándolos, haciendo las preguntas para que las comunidades contesten los diferentes elementos que necesitan para realmente tener un producto completo y lanzable en el mercado, que es en última instancia lo que realmente queremos. Entonces, pues yo creo que eso es bastante entendible, pero no sé si alguien tiene una pregunta, observación. A veces hay personas que agregan otros elementos a estos 6. Sí, esos son los 6 básicos. Obviamente la interpretación es un servicio que agrega valor. A veces la póliza de seguros, ¿verdad? Um, no sé si hay otro pensamiento en la audiencia. Si no, entonces el siguiente capítulo en esta presentación regresa a Maritza y Maritza les va a compartir cuáles son los diferentes recursos turísticos y sitios en que vamos a trabajar con ese proyecto en las 2 regiones en la Amazonía. Siempre hay oportunidad para preguntas después sobre cualquier elemento aquí. Sí, claro que sí. Acá nada más como para recordar un poquito acerca del proyecto y finalmente cómo esto se enlaza, ¿no? Nosotros tenemos nuestro proyecto Circulando en la Amazonía, en donde se enmarca este servicio de consultoría que está liderando John Cole junto con Carlos Rosero. Y este es un proyecto de biocomercio, ¿no? En cadenas de valor de frutos amazónicos de los pequeños productores empresarios del Corredor Económico Ucayali-San Martín, ¿no? Estamos trabajando con 4 frutos amazónicos, aguaje, coco, camu camu y ají charapita. Y en ambas regiones estamos impulsando a los productores, a los procesadores de estos frutos amazónicos a través de una serie de componentes. Está el componente de investigación, se están haciendo máquinas que mejoren el procesamiento, se está haciendo investigación en cuanto también al uso de los residuos, como por ejemplo la cáscara de aguaje o la cáscara del coco, la cáscara del camu camu, los pedúnculos de la jicharapita, ¿no? Porque además esto está enmarcado en un tema de economía circular. Para esto también se está trabajando otro componente, que es el de biocomercio, y finalmente un tercer componente que es el de turismo o ecoturismo, ¿no? Que en verdad está vinculado o digamos se desarrolla conjuntamente con agroturismo, ¿no? Por ahí se quieren llevar las líneas de trabajo de turismo. Dentro del proyecto nosotros tenemos una serie de actividades que estamos o esperamos que se desarrollen de manera que nosotros podamos tener, ¿no?
un producto turístico. Entonces, estamos trabajando en fortalecer o identificar los recursos turísticos. De hecho, ya hemos incorporado algunos de ellos en la región Ucayali dentro del inventario de recursos turísticos a nivel nacional del SIGMINCETUR. Lo mismo estamos haciendo con San Martín, con los recursos turísticos que estamos promoviendo. Estamos realizando el acondicionamiento de fondos, tratando de mejorar la accesibilidad, que es lo que decía John, ¿no? Y también fortalecer los servicios. Por ejemplo, en Fundo Piscota vamos a tener alojamiento, vamos a mejorar el comedor para tener un buen restaurante, en Abofoa lo mismo, con ojos de agua. También hay un componente de formación a guías, que eso viene después de formular esto. Y yo creo que también este proceso que estamos llevando nos va a ayudar a identificar también esos puntos débiles. Exactamente qué nos falta para fortalecer las capacidades de la gente que va a brindar esos servicios, ¿no? A los guías que nos falta, a los que prestamos el servicio de restaurante que nos falta, etcétera, ¿no? También hay una serie de trabajos con los operadores turísticos, con los propios procesadores, esa parte que mencionaba yo, en la promoción, que es al final, ¿no? Y también van a haber intercambios con emprendimientos exitosos tanto en Brasil como en Italia. Entonces, hay una serie de actividades que dentro del proyecto que nos deberían llevar finalmente a trabajar cada uno de estos elementos que conforman el producto turístico que indicó John, ¿no? Yo siento que ahorita tenemos varios elementos como los ingredientes para preparar un plato. Tenemos por un lado recursos turísticos, por otro lado tenemos a las asociaciones de guías, a las agencias, tenemos a los procesadores, tenemos lugares turísticos, tenemos varios elementos con los cuales podemos cocinar, ¿no? Y acá quería mostrarles un poco algunos de estos elementos que son, por ejemplo, está la concesión para conservación ojos de agua, que está dentro del inventario nacional de recursos turísticos, es de hecho un recurso turístico ya inventariado, está en el SIGMINCETUR, está la isla de los cocos, que como vimos también con Miguel Mogollón de la DIRCETUR, podría ser también incorporado, no está todavía, a este inventario, ¿no? Como un recurso turístico. Tenemos a la mesita, que está dentro del inventario de recursos turísticos como el mirador de Pucacaca, desde donde, como pueden ver, se puede observar toda la isla de los Cocos, el río Guayaga, la misma población de Pucacaca, ¿no? Es un lugar bastante simpático. Tenemos algunos procesadores como PH Innovations, tenemos a Tres Rosas Agroindustrias del Coco, donde podemos ver cómo se procesa todo el coco que crece de manera natural, por decirlo de alguna forma, en la isla, ¿no? Tenemos a Industrias Ecomazónicas que hace uso de los residuos del coco a través de utilizando la economía circular, dándole un nuevo uso a estos desechos del coco, produciendo ecocarbón, por ejemplo, ¿no? Tenemos otros aliados y actores como Macao, Manjares del Guayaga, también está la sal de Pilluana, podríamos llegar, quién sabe, hasta Juanjuy, está el Parque Nacional del Río Abiseo, está Pucacoco, hay muchos actores que se pueden ir sumando y que pueden ir complementando, integrando este producto turístico, ¿no? Además, la misma población que ofrecen desayuno, almuerzo, ¿no? El mismo AUFO, etcétera. En Ucayali también tenemos al AP Pimental, ¿no? Ay. Traté de admitir a una persona que estaba, pero creo que le di no admitir. Bueno, está el AP Pimental en Ucayali, en la zona de Campo Verde, donde pueden ver estos magníficos cultivos de ají charapita que parecen caramelitos, pero que son sumamente picantes, ¿no? Es una asociación de productores ecológicos, Pimental, que trabaja bajo esta tema de slow food, ¿no?
no lo hace a gran escala, sino una producción familiar, ¿no? Es algo bastante interesante que también queremos fortalecer en el lado de Campo Verde. También está el Fundo Piscota, ¿no? También está el Fundo Piscota, donde se procesa la caña de azúcar, hay cultivos de caña, se procesa la caña y se obtiene aguardiente, ¿no? Que además no solamente es el aguardiente puro, sino que también se maneja una serie de macerados con plantas medicinales de la Amazonía, como el bolaquiro, la uña de gato, ¿no? Diferentes raíces, plantas y frutos amazónicos también con los que, el mismo cacao, ¿no? Con el que se trabajan diferentes macerados. También producen miel de abeja, fariña y otros productos del campo amazónico. También está la Laguna Pimientacocha. Nosotros tenemos un financiamiento también como para ponerlo en valor a la Laguna Pimientacocha. Que hay una foto de la laguna que está entre el Fundo Piscota y el AP Pimental, ¿no? Ya la municipalidad trabajó un proyecto también para ponerla en valor, se ha limpiado, se ha mejorado el acceso y nosotros vamos a complementar con algo de panelería y también espacios de disfrute. Lo que se necesite, por ejemplo, también puede salir en estos talleres, ¿no? ¿Qué más necesitaría la Laguna Pimientacocha para hacer qué, ¿no? ¿Qué actividades? ¿Qué otro servicio necesita o cómo mejoraría su acceso? Y eso también lo podemos integrar al proyecto, ¿no? Está súper frío en la ciudad de Pucallpa, ¿no? Donde estamos trabajando con los chupetes o helados de coco, de aguaje, de camu camu, ¿no? Y también está Copay, que es la Asociación de Productores de Camu Camu, y pruébalo como el clúster donde, digamos, reúne a todos los procesadores y productores y se vende y se distribuyen todos los productos derivados de estos frutos amazónicos, ¿no? Entonces, básicamente eso, un poquito como para recordar y mirar quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos y qué los productos turísticos tienen que considerar estos ingredientes que acabo de mostrar, que son todos estos lugares y estos procesadores, y por supuesto también de la mano con los guías de turismo, con los prestadores de servicios, ¿no? Con las agencias de viajes, etcétera. No sé si tienen alguna duda o comentario hasta esta parte. Si no, vamos a seguir con esta misma temática de qué es un producto, ya que hemos visto varios productos bueno, no eran todos agroturísticos, pero diferentes agro. Regresamos al ejemplo de Cumbancha que Carlos presentó y le voy a enseñar con un poquito más detalle el guión que nosotros usamos para el producto allá y que vamos a usar y modificarlo para Perú. Pero solo para que vean los diferentes tipos de información que hay que recopilar dependiendo del caso, ¿verdad? No todos los campos de información son relevantes para todos los diferentes tipos de productos. Pero aquí, por ejemplo, en la primera sección, la información estratégica, cuáles son los objetivos, qué es la acción que queremos que el visitante realice, los diferentes elementos del marco interpretativo de Carlos expuso, y luego información logística, cuál es la ubicación del producto o la ruta, si ruta aplica en el caso. En este caso, pues la página está al revés, pero ya pueden ver como 7 diferentes paradas en este recorrido interpretativo de este producto. Luego, cuál es la duración, quiénes lo van a interpretar, los guías, cuándo inicia a ofrecer este producto en el mercado, cuál es la audiencia, qué tipo de apoyos administrativos ocupan para poder ponerlo en práctica, el equipo no interpretativo también, una descripción del producto, ¿verdad? Cuáles son los atractivos y otros elementos de patrimonio, cuáles son las diferentes actividades. Muchas veces hay una actividad principal, como en este caso recorrer, pero también pueden ver actividades secundarias, compra de artesanías,
degustación o hasta una parada para ir al baño, ¿verdad? Es una actividad secundaria, pero muy importante. Los diferentes servicios y proveedores que vamos a incorporar dentro del producto. Un resumen de la historia o de la estrategia interpretativa que vamos a utilizar. ¿Cómo podemos alcanzar a las diferentes dimensiones de una persona? La parte cognitiva, las ideas, temas, información, cómo vamos a provocar las emociones y experiencias, la parte más sensorial, y luego, ¿cuáles son los objetos tridimensionales y otros que la gente puede palpar, actividades físicas, y cómo podemos aprovechar los otros los sabores y sensaciones, qué otras sensaciones podemos incorporar en la presentación. Entonces pueden ver que cada de esos campos, la gente que está desarrollando el producto tiene que parar, detenerse y pensar un rato, a veces hacer investigación para poder contestarlo. Interacción y promoción previo al arribo, cuáles son los diferentes medios de promoción, cómo vamos a preparar a los invitados, qué información necesitan. Otros segmentos o itinerarios que conectan con este producto, si los hay, entrada, y luego viene la parte del guión interpretativo, entonces la parte realmente fuerte de la comunicación, ¿verdad? Las diferentes reglas que tiene que decir al principio, el tiempo de cada parada, la idea principal que queremos desarrollar, ¿verdad? Podemos pensarlo como un capítulo en una historia. Las diferentes formas que vamos a ilustrar esta idea. Y aquí tenemos imágenes también. El golpe, para los que no conocen el término, en la interpretación, ese es como el gancho al principio para agarrar la atención de los visitantes de la audiencia. ¿Qué vamos a decir? La transición a la segunda parada y ya estos campos se repitan dependiendo del número de paradas que tienen. Obviamente, este es un formato bastante escrito y para muchos propósitos el formato escrito es muy importante, muy útil. Pero como mencionó Carlos en su presentación, no siempre el formato escrito es medio. A veces es muy útil complementar lo escrito con otros medios, como por ejemplo el medio audio. Entonces, como dijo Carlos, aquí la biografía del intérprete, los recursos bibliográficos que se utilizaron para armarlo. Entonces, ahorita Carlos les va a enseñar cómo este guión también se puede utilizar, aprender y aplicar con un medio audio, especialmente apto, como él mencionaba, con gente quizás con un nivel más bajo de escolaridad y con la afluencia o de abundancia de los celulares como otro medio para aprender y aplicar el guión. Entonces, Carlos puede compartir un breve video que produjeron sobre el guión. Listo. Ya va. Entonces, este es solamente 2 paradas, ¿verdad, Carlos? De todo el guión. Entonces, solo para darles una idea. Territorio de todos. Este guión fue diseñado y elaborado durante el proceso de capacitación y formación, desarrollo y ejecución de un producto turístico interpretativo, el cual se desarrolló con los miembros de las asociaciones comunitarias de guías de Jurubirá, Tribugá, Coquí, Panguí y Nuquí, apoyados por la Fundación Mar Viva en el marco de la implementación del Plan de Manejo de los Manglares del Golfo de Tribugá, con el objetivo de consolidar una oferta de productos turísticos interpretativos en los corregimientos del municipio de Nuquí que hacen parte del circuito turístico La Cumbancha. Mensaje. Marco interpretativo. La evolución cultural de 5 siglos y 3 continentes produjeron el diario vivir de Nuquí y sus corregimientos. Buenos días. Bienvenidos al Chocó, una de las regiones más bellas y exóticas del planeta. Mi nombre es Sergio Andrés Llano y el día de hoy los acompañaré en uno de los recorridos que la Asociación de Guías e Intérpretes Ambientales hemos diseñado para ustedes.
junto a mí los otros guías e intérpretes ambientales que nos acompañarán en este recorrido. Nuestro recorrido está catalogado como de esfuerzo físico suave, dura aproximadamente 1 hora y media a paso regular, y mientras vamos caminando realizaremos 7 paradas interpretativas. Durante el recorrido no encontraremos baños, así que antes de iniciar, si alguien desea ir al baño, por favor vaya en este momento. Asimismo, les recomendamos llevar por lo menos 1 litro de agua para hidratarse durante la caminata, hacer uso de su sombrero y aplicarse bloqueador y repelente contra insectos. Aunque el recorrido se encuentra bien marcado y no existe la posibilidad de que alguien lo pierda, les voy a pedir el favor de que permanezcan en contacto visual siempre con uno de los guías. Si por algún motivo desean separarse del grupo para tomar una fotografía, por favor infórmenos para estar pendientes y evitar así que alguien se extravíe. ¿Ya están listos? ¿No nos falta nadie? Bueno, entonces por favor síganme. Nuestro recorrido Territorio de Todos comienza ahora. Les quiero mostrar un objeto que, a pesar de su sencillez, representa más de 500 años de historia y tradiciones en nuestro territorio. Por favor, ubíquense alrededor de esto. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama o cómo le dicen? ¿Para qué sirve? ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Por qué? Las azoteas o azoteas son pequeñas huertas. Están hechas en plataformas con relleno de tierra, elevadas del suelo de 1.5 a 3 metros y sostenidas por horcones. Las azoteas están presentes en los patios de casi todas las casas en las zonas rurales y aún en algunas casas urbanas. Esta clase de técnica de cultivo se usa con el fin de evitar la humedad extrema del suelo y la presencia de hormigas arrieras y los roedores. Las crónicas españolas las mencionan como una interesante técnica agrícola propia de los indígenas del Chocó. Las plataformas se rellenan con tierra de hormiga y otros abonos naturales como hojas secas. Los cultivos más frecuentes en las azoteas son las verduras, como cebolla, tomate y ají, de uso común en la exquisita gastronomía chocuana, y plantas medicinales que proveen los ingredientes a partir de los cuales se preparan remedios naturales tradicionales. Pero ya que conocemos qué es una azotea o azotea y para qué sirve, les invito a que me sigan para conocer más de la historia de este artefacto y cómo está ligado íntimamente al desarrollo de la cultura de la gente que habita Nuquí y sus corregimientos. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se pobló el continente americano? ¿Nos quiere contar? Permita que los visitantes compartan sus apreciaciones. Por si no lo saben, existen varias teorías. Yo conozco 3. Una habla de que el hombre llegó por el sur desde el África, atravesando el mar. Otra dice que el hombre llegó desde el norte, venía de Europa, atravesó un puente natural en Alaska y bajó por Centroamérica a Suramérica. Y la otra dice que las dos son ciertas. Como sea que haya sido, lo que sabemos es que a los primeros pobladores les gustaba viajar, y cuando llegaron a estas tierras encontraron unas selvas impenetrables. Como eran nómadas, ¿saben qué es un nómada, verdad? Nómada es una persona que no vive en un solo lugar, tiene muchas casas y se mueve constantemente. Los primeros pobladores de América eran nómadas, les gustaba caminar. Entonces, la única manera que tuvieron para entrar a explorar la selva fue siguiendo los caminos que la selva tiene. ¿Cuáles creen que son? ¡Claro! Los ríos. Por eso los primeros pobladores se volvieron unos expertos haciendo canoas. Sabían qué madera era la mejor para hacer las pangas y con ellas entraron en la selva siempre buscando frutas que recolectar y animales para cazar. Pero algunos decidieron no seguir con este estilo de vida y, como los árboles, echaron raíces. Se instalaron cerca al mar, porque el mar les proveía alimento, pero también cerca a un río porque necesitaban agua dulce y porque era la vía para entrar en la selva, como es el caso de la etnia emberá. Los emberá se catalogan como un grupo étnico con un patrón de poblamiento disperso y expansivo, en el cual la familia representa la unidad mínima de su organización social. Tienen como figura emblemática al Jaibaná, aquella persona que se desempeña como médico tradicional, interlocutor espiritual y principal referente social. Los emberá basan su economía en la construcción de canoas, cultivo de maíz, caña de azúcar, arroz, yuca, frijol, gran variedad de plátano, chontaduro, piña, aguacate, borojó y cítricos. Entre las actividades productivas se destaca la cacería, la pesca, la alfarería y la cestería. Son minuciosos en su adorno corporal. Se pintan la espalda, el rostro y el pecho con jagua en dibujos geométricos, rayas paralelas o colores como negro, rojo, azul y amarillo. También se frotan el cuerpo con hierbas aromáticas y se adornan con collares de cuentas o semillas y amuletos, así como ajorcas, brazaletes y pesadas fajas en la cintura. La vestimenta de los emberá es particular. A través de las prendas y de sus accesorios cuentan historias. Con dientes de mono, huesos y semillas fabricaban collares, pulseras y apliques que fueron suplantando con chaquiras de plástico o fibra de vidrio y colores vivos. A los emberá
El mar y la selva les proveía todo para vivir, pero como todos también se enfermaban. Entonces recurrían al jaibaná para que los sanara. Él usaba plantas medicinales que crecían de manera silvestre en la selva, pero un día se dieron cuenta de que las podían cultivar y tener cerca para emergencias. Plantaron algunas en la tierra cerca de sus casas, pero vieron como cuando llovía, la lluvia se llevaba todos sus pequeños cultivos medicinales. Fue así como se les ocurrió, en una canoa vieja, rellenarla de tierra abonada y sembrar allí las plantas medicinales, y las elevaron para que no les llegaran las plagas. Fue así como nacieron las azoteas. Básicamente eran las droguerías de los indígenas. Pero siglos de paz y tranquilidad estaban por terminarse. Por el mar venía llegando Vasco Núñez de Balboa, el primer hombre europeo en llegar a este territorio. Venía del norte en busca de oro y joyas como las que había encontrado en las poblaciones indígenas de la costa caribe. ¿De dónde venía ese oro?, preguntó. Por el río, de la selva, le dijeron. Abundando fabulosamente en el territorio chocuano los yacimientos de oro y de platino, esta región constituyó en la época colonial uno de los centros de minería más importantes de América. Bueno, si quieren saber cómo sigue la historia, tienen que terminar de leer el guión, que se los vamos a pasar como ejemplo para el desarrollo de los productos. Pero también este es uno de los guiones más bonitos que tiene el territorio porque además de hacer como ahí les boto el spoiler, la gran azotea se vuelve como el símil o la analogía del territorio chocuano al que no solamente llegaron todas estas personas de los indígenas que antes lo habitaban, sino también llegaron los negros que venían de África traídos por los españoles que los trajeron para cargar el oro y para sacar el oro, incluso en esa ruta de todo el oro que estaban sacando de Perú, que era de donde estaban trayendo las más grandes cargamentos de oro, los traían por esa ruta marítima hasta nuestros ríos, y cuenta este guión que es divino, es lindísimo, como estaban los piratas en Panamá esperando a que llegaran los españoles con todo este oro, pues ahí los estaban esperando. Entonces ellos empezaron a meterse con el Chocó colombiano, pero atravesando la selva para llegar al Golfo de Urabá y ahí sí poder embarcar sin que Morgan y todos estos piratas los agarraran en Panamá. Entonces, este guión de verdad se pone muy interesante, pero también para la gente y como lo cuentan allá en las poblaciones, es muy chévere porque tiene como todo ese componente que no es un guión que se hace dentro de un recorrido por la selva ni nada de eso, sino que es un guión que se puede aplicar dentro de un alojamiento, dentro de un hotel donde diseñan todas las estaciones, pero también se puede aplicar dentro del mismo pueblo en menos de 2 o 3 cuadritas, se puede contar toda esta historia. Entonces es un guión muy versátil que se puede trasladar a cualquier lugar que cuenta la historia de ese territorio, de la gente que habita ese territorio y de por qué es como es ese territorio. Entonces, esto es lo que queremos construir con ustedes tanto para San Martín como Ucayali. Queremos llegar a tener productos de este estilo a futuro. Entonces, muchas gracias, John. Entonces, sigues tú con la presentación. Maritza, perdón, me equivoqué. Sí, Maritza, bueno, tú sigues con la presentación. Sí, no te preocupes. Antes de pasar la posta a John, me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda o pregunta o comentario respecto a esta metodología, a estos ejemplos que hemos estado viendo. ¿Alguna pregunta o duda? Si no, le pasamos la palabra a John y al final, si alguien también quiere decir algo, está bien. Bien, muchas gracias. Para terminar, entonces ahora quiero compartir con ustedes el cronograma de este proyecto en sus fases generales y no todos los detalles, pero este proyecto se desenvuelve a través de lo que podemos decir 6 fases, que serían primero
En la preparación del proyecto, como verán, ya se está dando. El taller virtual capacitación o taller virtual, que es esta presentación misma. Y luego Carlos va a acompañar con Maritza. Van a tener el primer taller en Pucacaca, San Martín, en presencial. Y el segundo taller presencial en Pucallpa, en Ucayali. Luego regresamos y hacemos asesorías para los diferentes productos. Ahorita voy a dar un poco más detalles sobre cada uno de estos. Y un taller virtual de guiones para elaborar los guiones de que acabamos de mencionar. Entonces, el primer parte, la preparación del proyecto, pues pueden ver que las fechas están en verde, significa que ya los cumplimos. Firma de contrato, el plan de trabajo, cosas principalmente administrativas. Y luego el taller virtual, que es hoy, ¿verdad? Lo estamos realizando y mañana vamos a listar y lanzar la encuesta que mencionó Carlos. Y luego el 23, Carlos va a su querido país para iniciar la tercera fase y realizar el primer taller en Pucucaca con Maritza, y yo voy a estar virtualmente hasta donde se pueda, tecnológicamente. Primer mitad de día es un recorrido, Islas de Coco, Tres Rosas, las industrias ¿qué? Ya lo corté la palabra. Pero Amazónicas. gracias, ecoamazónicas, como en tu presentación. Y en la tarde hacemos la primera mitad del marco interpretativo. En la siguiente mañana, la otra parte del recorrido para ir conociendo los sitios. Y en la tarde terminar el marco interpretativo, por lo menos la parte del taller. El siguiente día, 26, será trabajar el Ikigai. El 27, el Canvas, todos esos son los instrumentos que Carlos les enseñó en su presentación. El 28 de octubre, este mes, la hoja de ruta. Y luego termina la parte del taller en presencial en San Martín. Luego Carlos y Maritza se desplazan al siguiente taller. Son los mismos pasos, solamente las fechas y obviamente el escenario cambia también. Cuando terminan eso, luego Carlos regresa a Bogotá. Sistematizamos los resultados de los talleres, incluso el marco interpretativo, y Maritza devuelve los resultados a los participantes en ambas regiones. Entonces, con eso ya comenzamos la fase de asesorías, donde pues hemos hecho comentarios, hemos desarrollado hasta cierto punto los productos, pero van a requerir refinar. Entonces, invitamos a participantes de ambas regiones de reunirse con nosotros por medio de Zoom para hablar de cómo se puede afinar y mejorar cada uno de los productos. Entonces, pueden ver aquí, según las fechas, comenzamos con las asesorías de marco interpretativo, seguimos con el Ikigai, Canvas, hoja de ruta, y luego lo juntamos todos los resultados y hacemos una presentación de los resultados de cada grupo al otro grupo. Es el 24 de noviembre, lo hacemos por Zoom, para que todos estemos enterados del progreso que estamos haciendo y quizás pueden robar algunas ideas para sus propios productos de la otra región, con atribución, por supuesto. Y luego, la última fase es del taller virtual de guiones. Entonces, ustedes ya vieron un formato del guión. Entonces, en este taller presentamos en más detalle del guión, las diferentes consideraciones, algunas herramientas para ayudar a llenar los diferentes campos. Obviamente, los insumos ya anteriores ya han sido refinados. Entonces, con este taller, significa ya los participantes que están trabajando en los dados productos regresan, entre comillas, y trabajan con sus guiones, tratando de hacer las investigaciones de costos, por ejemplo, que sean necesarios, posiblemente cálculo de precio, determinación de otros insumos que van a necesitar, etcétera, etcétera. Entonces, tienen varios días de hacer eso, entregan el guión hasta donde hayan podido llenarlo. Nuestro equipo lo revisamos y tenemos la última asesoría sobre guiones. Entonces convocamos a esos grupos, hablamos de dónde se pueden fortalecer el guión,
consideraciones adicionales para fortalecerlo. Entonces, el producto final de este proyecto es tener un guión pulido y listo para ya entrar a la fase de capacitación e implementación, la capitalización, ¿verdad? Porque seguramente estos productos van a requerir equipos o otros elementos que van a requerir recursos adicionales. Entonces, esto es lo que se da después de este proyecto en particular. Entonces, antes de dejar de compartir esta pantalla, aunque vamos a hacerles llegar el cronograma, por supuesto, pero alguna consulta sobre el cronograma, seguramente es un cronograma adaptativo, porque siempre va a haber cambios, así es la vida, pero por el momento aquí lo tenemos. ¿Alguna consulta? Si no, voy a dejar de compartir y devolver la palabra a Maritza para cerrar. Muy bien. Esta primera reunión de trabajo ha sido un poquito larga, ¿no? Pero también creo que es importante porque en verdad este es un trabajo complejo. Diseñar un producto turístico no es tan fácil. No solamente requiere de una serie de elementos como lo ha mencionado John, sino también requiere de la comprensión, ¿no? Y del compromiso de cada uno de los actores, ¿no? Va a ser un poco difícil y bueno, normalmente era así, antes venía no sé, un consultor, hacía el producto y luego lo entregaba y muchas veces no funcionaba, ¿no? Este producto va a funcionar en la medida que también nosotros estemos conectados y estemos involucrados, ¿no? Tanto las agencias como las autoridades, ¿no? La academia, la población local, ¿no? Eso va a ser importante, sí, como dice Betty, sobre todo el compromiso, ¿no? Sin ese compromiso, ¿no? No vamos a poder avanzar. Entonces, si nosotros realmente, ¿no? Queremos un cambio importante en nuestra región, queremos mejorar la actividad turística, fortalecer la actividad turística, queremos que nuestra región sea más visitada de repente, por ejemplo, en el caso de Ucayali, ¿no? Es una de las regiones que tiene poca visitación en relación a otras, obviamente, como Cusco, donde está Machu Picchu, o de repente, no sé, las playas del norte, qué sé yo, ¿no? Incluso Lima. Pero si queremos mejorar, ¿no? Tenemos que trabajar, porque esto no viene solo, ¿no? Los productos no es que, lo crea el consultor, la consultora, el proyecto y ya está, ¿no? Si esto no va a funcionar en la medida que no nos comprometamos más, ¿no? Y en ese sentido también les pediría a sus colegas, a la gente, a los otros actores de turismo con los cuales ustedes están en contacto, también que se sigan sumando, ¿no? Mañana, no se olviden, vamos a tener otra reunión de trabajo para afinar ya el programa, ¿no? ¿Quién va a proveer qué servicio? Si vamos a ir a hacer tal visita o no, en qué momento, cuánto cuesta, cómo lo vamos a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que participar de estas reuniones y también con San Martín tenemos mañana también la misma reunión, pero a las 2 de la tarde, con Pucallpa me parece a las 4, para poder definir estas cositas que son bastante importantes, ¿no? Como menciona Betty, es la primera vez que se hará un trabajo de este tipo. Tenemos como proyecto unos consultores internacionales. John lo pueden googlear, él tiene, y John también a lo mejor puede compartir sus referencias, ¿no? Es un autor bastante prolífico de muchos textos sobre turismo, ecoturismo, interpretación, ¿no? Y yo creo que podemos aprovechar, ¿no? Es el pequeño momento y la oportunidad de poder aprovechar la experiencia de Carlos Rosero, que trabaja en turismo, en Parques Nacionales de Colombia, es un guía oficial de turismo, que tiene mucha experiencia en estos trabajos con comunidades, ¿no? Y del otro lado, John también. Entonces, depende de nosotros, ¿no? Porque las oportunidades están ahí. Nosotros somos los que tenemos que saber aprovecharla y sobre todo en ¿no? participar de este trabajo que finalmente va a ser de beneficio para todos, porque si no, probablemente
esta oportunidad no se va a volver a repetir, no vamos a tener este taller cada vez. Y también es un esfuerzo bastante importante, ¿no? De parte de la Unión Europea de traer a estos consultores, bueno, Carlos que va a venir presencialmente a cada una de las regiones. Ustedes saben que es costoso traer a alguien desde fuera y además pagarle para hacer un trabajo, ¿no? Entonces yo les pediría que mañana no falten, que convoquen a más personas de sus asociaciones, de los diferentes lugares. Yo también mañana voy a hacer recordatorios a todos, porque es importante que trabajemos de forma conjunta, colaborativa y sobre todo participativa, ¿no? Que todos seamos los coautores de esto, no tal vez solo oyentes y bueno, que los consultores lo hagan, no. Ellos solamente lo que van a hacer es dirigirnos para que nosotros trabajemos. Que nosotros tenemos que trabajar en nuestros propios productos. Si no, no creo que resulte muy útil que otros desarrollen productos por nosotros, ¿no? Nosotros somos los mismos que tenemos que hacer. Ajá, como dice John, facilitamos y acompañamos, pero no tomamos decisiones por ustedes, ¿no? Tal como lo apunta John aquí en el chat. Muy bien, por mi parte eso sería todo. No sé si alguien más quiere decir algo, o John, tal vez quieras cerrar esta misma idea. No, pues yo creo que lo has dicho. Espero que los otros participantes que no han podido participar hoy pueden ver este video. Entonces, si nos pueden ayudar en difundir este video para que también estén enterados de cómo va a ponerse en práctica. Yo voy a hacer como siempre un reporte de esta reunión, voy a colgar el video en el Drive y voy a poner el link de acceso para que todos lo podamos ver. Muy claro, dice Jessica. Bueno, entonces nada más les agradezco. Carlos, tal vez tus últimas palabras. Bueno, no, Maritza, muchas gracias a todos los que, los que asistieron. Yo sé que esto de la virtualidad ya nos cuesta a todos, es difícil, estamos queriendo salir de esto. Por eso va a ser bien interesante estar allá con ustedes y la idea de trabajar en vivo con estos talleres, de poder interactuar, de poder reírnos un rato, pero de redescubrir y encontrar como la razón de ser de nuestro trabajo allá, de reinventarnos también va a ser bien bonita, bien interesante. Entonces, pues nada, con muchas ganas de verlos y pues nada, pues nos vemos allá la otra semana. Un abrazo para todos. Igualmente, un fuerte abrazo y nos estamos viendo mañana, no se olviden, a las 2 de la tarde y luego a las 4 con Ucayali. Gracias, buenas tardes.